Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Román Naranjo y estaré con ustedes en este tiempo de devocional en casa. En nuestras lecturas hoy nos corresponde leer Juan capítulo 18. Como se han podido dar cuenta, los discursos de Juan y los capítulos de Juan son extensos. Este capítulo no es la excepción, pero podemos leer un fragmento y hacernos esta pregunta. ¿Has sido traicionado? Y si has sido traicionado, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has reaccionado frente a eso? Y el día de hoy, a través del capítulo 18 del Evangelio de Juan, vamos a ver esto. Entonces leamos Juan 18, del 1 al 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y de guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús sabía todo lo que iba a suceder, que todo lo que iba a suceder le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les respondió. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron, y les dijo, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado de beber? Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera. Junto a la puerta, el discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Pasamos al 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Bueno, hermanos, hemos leído delante del Señor y vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables, que abras nuestro entendimiento y nos permitas recibir tu palabra. Nos concedas entender tu palabra. Ten misericordia de nosotros e ilumina nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a que
adoren al Señor con la siguiente canción. Cantemos juntos. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Bueno, hermanos, estamos en nuestro tiempo de confesión y quiero que piensen un momento en la pregunta que hicimos al principio y reflexionemos sobre dos actitudes que vemos aquí. Por un lado está Pedro y por el otro lado está Jesús. Y vemos que el texto nos dice que Judas había traicionado a Jesús, pero sus otros discípulos también huyeron. Los otros evangelios nos cuentan que dejaron a Jesús y Jesús la noche anterior les dice: algunos de ustedes me van a traicionar y todos me van a dejar. Pedro dice: yo no, y el Señor le dice que antes de que cante el gallo 3 veces él le habrá negado. Es interesante que, aunque el texto no nos dice, Pedro cargaba una espada. Recordemos, a lo largo de los evangelios que hemos estado leyendo durante este año, los discípulos tardaban en comprender las palabras de Jesús y muchas de sus expectativas no eran las adecuadas. Entonces preguntémonos por qué Pedro estaba armado, por qué Pedro reacciona de esa manera. Hay varias posibilidades. Puede que Pedro fuera un celote. Los celotes eran revolucionarios de esa época. Y los revolucionarios de esa época estaban en un grupo llamado celote y otro que se llamaba sicarí. Y los sicarí, de donde viene la palabra que conocemos como sicario, eran los que manejaban un cuchillo y en los tumultos mataban soldados romanos. Cuando se amontonaba la gente eran buenos haciendo eso. Entonces uno dice, Jesús andaba con sus discípulos y uno de ellos, Pedro, andaba armado. Tal vez se sentía víctima de la ocupación romana. Tal vez creía que en ese momento que Jesús era un libertador militar. Y tal vez él sintió que era un general. Y en esa situación de oprimido y de víctima del Imperio Romano y de la corrupción de las autoridades religiosas, Pedro tal vez sintió que tenía derecho a reaccionar violentamente. Y Jesús le ordena que guarde la espada. Hoy hay mucha gente exigiendo derechos, hermanos, mucha gente por ahí, y hacen el uso de la violencia. El victimismo es pecado, porque el victimismo nos dice que entre más oprimidos nos sintamos, más derecho tenemos a hacer uso de la fuerza para exigir derechos. Y Pedro nos muestra aquí la violencia que Jesús condena como el príncipe de paz.
Y por otro lado vemos a Jesús que, aunque sabe que lo van a traicionar y dice su nombre, yo soy, y todos caen, les dio a sus discípulos que lo traicionaban y lo dejaban la oportunidad de poderse escapar. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Les lavó los pies la noche anterior y él ya sabía que le iban a traicionar y lo iban a dejar, y aún así preservó sus vidas. Vemos aquí a quien tiene derecho a ejercer la fuerza, que hace misericordia. Vamos a orar en este momento, hermanos. Padre Santo, te rogamos que nos perdones, porque hemos pecado contra ti. Hemos pecado en nuestras oraciones inmaduras, haciendo exigencias egoístas, porque no tenemos esto o aquello. Hemos usado la fuerza, hemos usado la violencia verbal, nos hemos sentido indignados ante la corrupción, y en nuestros países latinoamericanos hay mucha opresión y corrupción. Israel estaba oprimido por el Imperio Romano, pero más allá de eso por su pecado, y tú venías a limpiarlos y a librarlos de su pecado. Señor, confesamos que hemos muchas veces actuado como Pedro, que sacó la espada sintiendo que hacía bien al sacar la espada como tu discípulo, y que decía que iba a ir contigo hasta la muerte, pero Pedro te negó. Y que hemos, Señor, aquí delante de ti confesamos que te hemos negado muchas veces, que te hemos negado ante la comodidad, el entretenimiento, con cosas que tú mismo nos das, Señor. Te hemos negado al no estudiar tu palabra, a no buscarte, y al hacer oraciones desesperadas cuando no entendemos qué es lo que pasa. Confesamos, Señor, que no hemos sido discípulos que hemos entendido tu llamado. Confesamos, Señor, que somos emocionalistas, impulsivos, o que creemos que tenemos la razón y podemos imponernos, Señor, en nuestros ministerios, en nuestra familia. Confesamos que no entendemos muchas veces qué implica ser tu discípulo, pero también confesamos que eres misericordioso, que aún ayudaste a escapar a tus discípulos, para que se cumpliera tu palabra de que los que habían sido dados para ti por el Padre no le iban a ser quitados. Gracias, Señor, por la misericordia que haces cada día, aunque te negamos como Pedro, aunque somos impulsivos y muchas veces nos comportamos de manera sectaria y nos creemos mejores que los demás cristianos, mejores que los demás que no son cristianos, y que tenemos la última palabra, cuando la última palabra la tienes tú y la tuviste sobre Pedro. Confesamos, Señor, y reconocemos tu compasión, tu misericordia, tu gracia, como se ve en este pasaje, cómo la extiendes a tus discípulos y les permites escapar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quédense con nosotros y escuchemos esta canción y cantémosle al Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad.
oramos y pasamos a la adoración, en nuestro devocional en casa, a la adoración. ¿Cómo podemos adorar a Dios en este pasaje? En primer lugar, porque es fiel. El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía que lo iban a traicionar. Aún así, y aún ante los ojos del pueblo suyo que conoce la ley y que oye la palabra yo soy, y que cuando dice yo soy se desploman y aún así no entienden que tienen a Dios encarnado enfrente, Él tiene compasión y en vez de destruirlos, en vez de castigarlos, se deja apresar y ruega por sus discípulos. Dejen ir a estos. Entonces podemos adorar aquí porque Jesús, en vez de usar la violencia, en vez de usar su poder, aún sin dejar de ser Dios, porque les hace sentir, pues yo pienso, no sé ustedes hermanos, pero que dice yo soy y se desploman al suelo y no entienden aún de quién, delante de quién están. Yo creo que los evangelios y el autor aquí del evangelio también nos dice a nosotros, yo creo que muchas veces nosotros decimos el nombre del Señor y todavía no sabemos delante de quién estamos. Porque carecemos de temor ante Él. Y llevamos una vida laxa, una vida con una moralidad relativa de la cultura que dice que el que peca y reza empata. De pronto, bueno, yo confieso mis pecados, pero pues no hay ningún cambio. Y estos soldados no saben delante de quién están y aún sus discípulos. Pero Jesús hace compasión. Jesús los ayuda a escapar. Jesús se rehúsa a usar su poder para librarse de la muerte y se deja llevar. Ellos eran los que debían haber sido apresados, sus discípulos. Nosotros debimos haber sido llevados, arrestados, porque somos malvados. Sin embargo, Jesús está ahí tomando nuestro lugar. Adoremos al Señor. Padre, te adoramos por enviar a tu Hijo. Padre, te adoramos porque los que le diste a tu Hijo no les serán arrebatados. Te adoramos por tu fidelidad que aún sabiendo todo lo que iba a pasar, salvaste a tus discípulos. Y siendo todopoderoso, te pusiste en manos de pecadores y te dejaste llevar como un criminal a un juicio injusto. Sabías y lavaste los pies de quienes te iban a traicionar, de quienes te iban a abandonar. Te adoramos porque eres fiel. Te adoramos porque eres misericordioso, compasivo. Te adoramos porque tú eres el gran yo soy. Te adoramos porque tu nombre es temible, aunque nuestra mente no comprenda cuán temible eres. Tanto así que está escrito que los demonios creen y tiemblan. Nosotros ni siquiera temblamos delante de ti. Te adoramos porque, aunque eres temible, eres cercano. Te adoramos porque Jesús iba con sus discípulos a ese lugar a tener comunión. Y iban mucho a ese lugar, a un lugar íntimo, a un lugar donde escuchaban a su maestro. Te adoramos porque nos invitas a tu encuentro, al encuentro con tu palabra. Te adoramos porque nos invitas a la intimidad. Te adoramos porque te das a conocer en la intimidad. Te adoramos porque nos proteges. Te adoramos, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, adoremos al Señor con el siguiente canto. Cantemos juntos. La espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él.
Bueno, hermanos, entramos a la súplica. Y aquí es donde debemos pensar en la pregunta: ¿te han traicionado alguna vez? ¿Qué has sentido al ser traicionado? Que la persona en la que confiabas te defraudó. ¿Te han defraudado tus hijos? ¿Te defraudó tu esposo? ¿Te defraudó tu esposa? ¿Te defraudaron tus papás? Dios es experto en derribar ídolos con pies de barro. Pero en este caso, el traicionado fue el Señor. Traicionado por sus discípulos y por quien con ímpetu decía: yo voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias, y sacó la espada y no hirió a un soldado, hirió al criado del sacerdote, una persona desarmada, a un sirviente, no hirió a quienes usaban las armas. Y ese ímpetu después lo vemos en un contraste, que de ese ímpetu pasó a la negación del Señor Jesús. Entonces vemos el contraste. Por un lado, bueno, ya está Judas, el que lo traiciona, sus discípulos lo dejan, su propio pueblo desconoce que Él es yo soy, el que soy. Pedro hace uso de la fuerza porque se siente víctima de las circunstancias del Imperio Romano, y hoy hay mucho victimismo. La gente sale a protestar, a hacer daños en la calle, a levantar la mano contra los gobernantes, a decir que las instituciones han fracasado, y es así. Pero Jesús condena sacar la espada. Jesús condena la violencia. Y la idolatría del victimismo de esta época nos invita a levantarnos y a sublevarnos y a levantar el puño. Pero al fin y al cabo terminamos como Pedro, negando al Señor. Esos ímpetus no cambian nada. Jesús no actúa con amargura ni rencor, sino con misericordia. Si te defraudó tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hijos, un amigo muy cercano, personas que admirabas, ¿tú qué harías? Ahora, ¿cómo te sientes sabiendo que alguien que te ama y cree en ti sabe que tú le vas a traicionar, y aunque sabe que le vas a traicionar, es misericordioso? Jesús va contra nuestra cultura y nos dice que Él le lava los pies a sus discípulos, a quienes no lo conocen todavía como deben y no entienden sus palabras, y quienes lo van a dejar. Nosotros somos ese Pedro, ese Judas, esos soldados, esos ciegos que oyen a yo soy, caen desplomados y aún así persisten en su obstinación. Nosotros somos esos traicioneros, que nos sentimos víctimas de todas las circunstancias, y no con esto quiero negar que nos duele y la traición y el abuso y la corrupción, pero eso no nos faculta para sacar una espada. Eso no hace un cristiano incondicional. Un discípulo de Jesús nos saca la espada. Y si Pedro la sacó, que conoció y vio a Jesús y vivió con Él, literalmente, nosotros podemos hacer lo mismo. Hermanos, el Señor nos llama a hacer la paz y a ser pacificadores y a ser reconciliadores. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestra relación matrimonial, en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo. Hemos recibido de Él el ministerio de la reconciliación. Oremos. Suplicamos, Señor, por nosotros, porque somos ese Judas, ese Pedro, esos soldados que no entienden a quien tienen enfrente.
suplicamos, Señor. Porque cada día recibimos tu misericordia y nos das la oportunidad de volvernos a ti. Suplicamos, Señor, por nuestra terquedad, porque nos volvemos los dueños de la opinión y nos sentimos mejores que otras personas, que otros cristianos. Suplicamos, Señor, por nuestras autoridades, porque ellos no saben que están a tu servicio y están haciendo mal las cosas, y les llamarás a cuentas, porque dices que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Suplicamos por nuestros pastores, porque tengas misericordia de ellos y les ilumines y les guardes, a los ancianos de nuestra iglesia. Suplicamos por nuestras familias, Señor, por nuestros matrimonios. Ayúdanos a vernos en los zapatos de los que traicionan. Y si hemos sido traicionados, ayúdanos a vernos en tus zapatos y a orar como tú, con misericordia, con amor, con cuidado, con protección. Porque tú, pudiendo hacer uso de la violencia, de la fuerza, te entregaste voluntariamente por nosotros y hemos recibido gracia sobre gracia. Padre amado, permítenos responder como discípulos tuyos, como cristianos incondicionales, no como simpatizantes religiosos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cantemos al Señor. Ya casi estamos llegando al final. Gracias si hasta este momento nos ha acompañado. Adoremos al Señor. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Finalmente, hermanos, hemos llegado a nuestra acción de gracias. Acción de gracias. Hay mucho por qué agradecer aquí y mucho por hacer, pero les invito a que concretamente piensen. Nosotros podemos traicionar al Señor Jesús con lo que ven nuestros ojos, con lo que oyen nuestros oídos, con lo que hablan nuestros labios, nuestra boca. ¿Cómo nos relacionamos? Estamos en un mundo que está bajo la opresión del pecado, bajo opresión espiritual. Y si los discípulos huyeron y traicionaron al Señor, nosotros no podemos creer que vamos a ser la excepción. Hay que agradecer al Señor por su misericordia y hay que hacer misericordia. ¿Serías capaz tú, que has sido traicionado y sabes por quién, de mostrar misericordia? Por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus papás. ¿O has sentido que porque has sido víctima tienes derecho a usar violencia, a desquitarte, a vengarte? Pues te invito a que concretamente a esa persona que te traicionó la hagas objeto de misericordia, que hagas compasión.
porque de esos ímpetus nos queda la traición. Pedro primero sacó la espada y luego lo negó. Judas llevó a estos soldados y a estos representantes de las autoridades religiosas al lugar donde Jesús hablaba con sus discípulos en secreto. Hay muchas posibilidades con tus hijos. Y tal vez te sientas mal si eres mujer, cabeza de familia, y tienes que ver que a ese ex esposo o compañero le va muy bien y él fue el que dejó a todos, dejó a los hijos, y cuando se ven podrías verle con compasión y misericordia, como Jesús vio a sus discípulos aún sabiendo todo lo que iba a pasar. Hagamos misericordia. Renunciemos al victimismo y pongamos nuestro dolor en la cruz. Hagamos misericordia con nuestros hijos. Una lucha que estoy teniendo yo es dedicarle tiempo a mis hijos que están chiquitos y en cualquier momento van a crecer. Jugar con ellos. De verdad jugar con ellos. Esa sería mi tarea con mis hijos. Porque puedo estarles negando tiempo que debería estar con ellos. Sentarme a hablar con mi esposa en medio de todas las ocupaciones y obligaciones. Acciones de gracias. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por tu misericordia, porque en vez de usar la fuerza, aún en ese juicio injusto, alguien te golpea y tú dices, si he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Si respondí a lo que me preguntaron, ¿por qué me golpeas? Y desde ahí, dice un evangelio, guardó silencio, como cordero manso fue llevado al matadero. Permítenos, Señor, andar en una actitud de mansedumbre, que esa sea nuestra acción de gracias frente a todas las personas que nos han traicionado o nos hacen la vida difícil. Permítenos andar mansos, porque condenas el uso de la violencia, de la fuerza, del desquite, de la venganza. Te agradecemos porque tú derramaste tu compasión sobre nosotros. Lo hiciste con tus discípulos. Lo haces con nosotros ahora. Permítenos imitarte como cristianos incondicionales, como verdaderos discípulos, a hacer misericordia. Es difícil. Danos la fuerza, dale la fuerza a las mujeres que han sido defraudadas por sus esposos, engañadas, y viceversa. Y mirarles con compasión y hacer misericordia. Con los hijos, danos la fuerza, Señor, porque nos dejas claro que eso no es lo que quieres. No quieres la violencia, no quieres el emocionalismo impulsivo, porque terminamos negándote, Señor. Haznos compasivos, mansos, misericordiosos. Gracias, Señor, porque nos das el ejemplo y nos dejas con la boca tapada, porque tú fuiste traicionado y lo eres por nosotros y has hecho misericordia. Pero también nos invitas a temerte. Dijiste, yo soy, y cayeron al suelo. Tú sigues siendo juez. Tú sigues siendo justo. Que no se nos olvide de eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Pensemos en Pedro. Jesús, al final del Evangelio, vuelve a restaurar a Pedro. Y después Pedro, si miran hechos, se comportó como su maestro. Hizo muchas cosas que hizo su maestro. El Señor nos está preparando para ser sus discípulos.
Si en este devocional el Señor te ha hablado y te ha confrontado o te ha animado, si sabes que hay alguien que necesita ver este devocional, comparte el link y escribe en la caja de comentarios una petición de oración. Suscríbete a nuestro canal. Recuerda que este devocional en casa que hacemos con mucho amor no reemplaza la comunión en el huerto con el Maestro a solas, pero sí estimula las disciplinas espirituales de un cristiano incondicional. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.